Listo. Pues vamos a compartir la pantalla. Y entonces, como ya les mandaba en el mensaje de hoy y ayer, que hoy vamos a dar inicio con una nueva unidad, que es la unidad de funciones. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos básicos sobre qué son funciones y cómo esto nos ayuda. Lo voy a mandarle una imagen a Miriam que tiene problemas con el audio. Ok, ya Miriam ya compuso el audio. Perfecto, entonces sigamos. Bien, entonces les decía que vamos a empezar por definir qué es una función. Y pueden observarlo acá. Y lo voy a leer. Dice, una función es una regla que relaciona los elementos de dos conjuntos. Es decir, a cada elemento de un conjunto inicial, que llamaremos dominio, se le asigna por medio de una regla uno y solo uno de los elementos de un conjunto final que llamaremos codominio o también se le llama rango. Al elemento inicial se le conoce como preimagen y al elemento que se le asigna a través de la función se le llama imagen. Entonces lo que le está diciendo acá es lo siguiente, de que si nosotros tenemos un conjunto, imagínense acá un conjunto A, claramente un conjunto, como ya lo hemos definido, tiene ciertos elementos. Entonces digamos que tenga un elemento A1, un elemento A2 y así sucesivamente. Y también tenemos otro conjunto que vamos a llamar conjunto B. Un conjunto B. Que de igual forma va a tener ciertos elementos. Un B sub 1, un B sub 2 y así sucesivamente. Entonces lo que dice es que hay alguna manera de yo relacionar los elementos de A con los elementos de B. Y a esa manera de relacionarlo es que uno le llama función. Puede ser f de x, la función f de x. Y ahí ya relaciono los elementos a sub 1, digamos, tiene una relación que al pasarlo por la función se obtiene el elemento b sub 1. El elemento a sub 2, al introducirlo acá en el valor de la x, obtenemos el valor de b sub 2. Y así sucesivamente. Pero como pueden ver, lo que dice algo interesante es de que a cada elemento de b solo le pueden asignar un elemento de a. Es decir, que si yo tuviera, por decir algo, esto, que a la sub 1 le correspondería un b sub 2 y un b sub 1 al mismo tiempo, pues eso no es función. A eso no lo vamos a considerar función. Pero lo contrario sí es posible. De que, por ejemplo, un b sub 1 venga generado a partir de 2 a sub 2 elementos de A. Ahí. Esto sí es posible. Que algún elemento de B sea obtenido de varios elementos de A. Un ejemplo de esto, podemos ver, vamos a hacer un dibujo más, con lo que ocurre con las funciones, por ejemplo, lineal. Ven acá, voy a dibujar un plano cartesiano. Aquí está el eje de las X, aquí está el eje de la Y. Y todos sabemos que una ecuación lineal, una función lineal, tiene la forma de una línea recta. Imagínense esta de acá. Esa es esta función. Entonces, como pueden ver ustedes, a cada elemento, vamos a dibujarlo, cada punto de esa línea recta, que es una función, por ejemplo, si yo tomo este, pueden ver, le corresponde exactamente un elemento de Y, que es como el conjunto B que les acabo de explicar, y le corresponde exactamente un elemento del conjunto X, que funciona como el ejemplo del conjunto A que les acabo de explicar. Entonces, esto es lo que les dije al principio, que a cada elemento de Y le corresponde uno de X. Por eso es una función. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la función cuadrática? Fíjense esto. Igual, hago un plano cartesiano, el eje de las X, dibujo el eje de las Y, y vamos acá a trazar una parábola. Imagínense que esta es la función ahora. Y noten algo importante.
Voy a ponerlo en otro color. Acá tengo un elemento de Y. Si observan, hay ese elemento de Y está tanto aquí como acá. ¿Qué significa eso? Que le corresponde tanto este elemento en X como este otro elemento en X. Pero eso no significa que no sea una función. ¿Por qué razón? Porque habíamos dicho que al conjunto Y, que era la imagen, en este caso, recuerden que Y es como el conjunto B, que es el destino, y Y depende del conjunto X, bien pueden haber dos elementos en X que al yo evaluarlo en la función me genera el mismo valor en Y. Entonces esto perfectamente es una función. Que hayan dos valores en X que me dé el mismo valor en Y. No hay ningún problema. Pero ¿dónde estaría el problema? Vamos a hacer otro ejemplo. Digamos que tengo lo siguiente. Es similar al de la parábola, pero esta se le llama función raíz cuadrada. Observen esto. Si yo tuviera esto de acá y tuviera una parábola, pero dibujada sobre el eje X, esto digamos, imagínense esto de acá, ¿por qué esto no podría ser una función? Por lo siguiente, si yo observo a un valor de Y, vea, le corresponde este valor de X, este de acá, pero no es el único. También al mismo valor de X le corresponde este valor de Y. Entonces aquí ocurre lo contrario, que a un solo valor de X le corresponden dos valores diferentes de Y, que son este de acá y este de acá. Y cuando eso ocurre, eso no es una función, solo lo contrario. Recuerden eso, que a un elemento de Y sí le pueden corresponder dos de X o más, no importa. Pero a uno de X no le pueden corresponder más de un elemento en Y. Esto de acá no es función. Esto de acá sí lo es. Entonces más adelante vamos a ver cómo eso nos va a servir a la hora de hacer algún análisis gráfico de la función y de así determinar si son o no son funciones. Voy a renombrar acá Fabricio. Bien, entonces sigamos con la parte teórica. Noten acá, es lo que ya les mencionaba un poquito antes. También se pueden definir las funciones a través de pares ordenados. Es decir, decimos CAF, la función que relaciona el conjunto X con el conjunto Y. Y a cada elemento que yo vaya relacionando lo puedo expresar como un par ordenado. Por ejemplo, acá tengo la función del conjunto A que son 1, 2, 3, al conjunto B que son A y B. Entonces, ¿qué significa el primero? Que acá A1, al meterlo dentro de la función, le corresponde el valor de A. A2 le va a corresponder el valor de B. Y a 3 le va a corresponder el valor de A. Y si ven ahí no hay ningún problema. Eso es una función. Y por ejemplo, observen este. Este no es una función. ¿Por qué razón? Por lo que le explicaba anteriormente. A dos valores diferentes de Y no le pueden corresponder el mismo valor de X. Eso grábense. Pero acá miren que ocurrió lo contrario arriba. Vamos a dibujarlo. Aquí miren. Al mismo valor de la Y sí le correspondieron dos valores distintos de X. Entonces, a Y no hay problema. A Y le pueden corresponder varios valores de X. Pero a X no. Miren acá, aquí es la X la que coincide. No le pueden corresponder varios valores diferentes. Creo que con este ejemplo aún más se queda claro esa observación. Vamos a seguir entonces. Ok. Y aquí vemos la otra manera de representarlo, que se le llama representación sagital. Aquí lo pueden observar. O mediante diagramas de Venn, que simplemente es dibujar un conjunto, escribir aquí su elemento y poner el conjunto B y también poner sus elementos y así asignar.
¿quién le corresponde a cada quien? Era como la primera gráfica que yo les ponía. Y noten aquí sin problema, esto si se fijan de acá, no es una función. ¿Por qué razón? Por esta rama. Que a un solo valor del conjunto dominio no le pueden corresponder dos diferentes del rango o codominio. Eso es imposible. Entonces no es una función esta. Bien, ahora mediante tabla también se puede expresar así. Creo que esta es la más común que ustedes utilizan a la hora de graficar, que colocan primero los valores de X, son valores de tanteo, y ustedes al introducirlo dentro de la función, le dan estos valores acá. En este caso, es el valor, la función sería f de x igual a x al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan, cuando x vale menos 3, f de menos 3 sería igual, según la fórmula, a menos 3 al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado es igual a 9, que es lo que tenemos acá. Si introducimos f de menos 2, entonces tendríamos f de menos 2 va a ser igual a menos 2 al cuadrado, y eso es justamente 4, que es el valor que colocaron acá. Y así vamos probando con todos los demás y vamos obteniendo todos estos valores. De hecho, a esta forma de escribir o expresar una función se le llama forma analítica, que es la que podemos ver acá. Ya es otra forma distinta de escribir la función y de hecho la más común, la que más utilizaremos a lo largo de esta unidad. La forma analítica ya me dice exactamente cuál es la transformación que yo voy a hacer al valor que introduzca acá dentro de la función. La voy a sustituir en todos los lados donde aparezca esa misma variable en esta expresión de la derecha. Y por último viene la forma gráfica. La forma gráfica era lo que ya les mencionaba. ¿Cómo se hace un tanteo gráfico y saber si algo es o no es una función? Pues simplemente a través de líneas verticales. Por ejemplo, ¿cómo compruebo que la primera gráfica es una función? Simplemente trazo líneas verticales, vean, y donde sea que yo trace la línea vertical, siempre toca exactamente a un punto de la gráfica. No toca a dos o más. Por ejemplo, si lo toca, miren exactamente un punto, porque el hecho que este esté en blanco significa que ahí no hay punto, y aquí sí hay un punto. Miren, donde sea que yo lo trace la línea vertical, siempre corta a un solo punto la gráfica. Entonces, cuando eso ocurre, significa que sí es una función. Donde sea, siempre hay un solo punto de corte. Pero, ¿por qué esta no es una función? Que es la segunda. Porque si yo trazo una línea vertical, vean, allá no corta en un punto. Solo con eso basta para decir de que no es una función. Porque aquí corta en 1 y 2 puntos. Y por lo tanto no es función. ¿Qué significaría esto? Que al mismo valor de la x que tengo acá, a este valor de x, le están correspondiendo dos valores diferentes en y. Y habíamos dicho que eso es imposible. No es una función, por lo tanto es. Entonces, hasta este punto ya hemos visto todas las maneras de representar lo que son funciones y cómo saber gráficamente y por analíticamente también saber si es función o no es función. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta. Ricardo, si hay dudas pueden ponerla en el chat, si no, podemos seguir. César, ¿está claro todo? Sí, profe. Ok. Sigamos entonces. Ya vamos a centrarnos en el primer caso de funciones, que son las funciones lineales. Ya pasamos la parte teórica general. Ahora vamos a examinar una por una qué características tiene.
Entonces, en el caso de la función lineal, su forma general es esta. F de X igual a AX más B. Al valor A, que es lo que multiplica a la X, se le conoce como pendiente. Y al valor de B se le conoce también como punto de intersección con el eje Y. Y de hecho es lo que pueden ver acá en la gráfica. Tengo una línea recta, noten, pasa exactamente por el punto B, que es el punto de intersección. Y el valor de A realmente, cuando ya veamos trigonometría, resulta ser la tangente de ese angulito que se forma entre el eje de las X y la recta que yo estoy dibujando. La tangente de ese ángulo es igual al valor de A, que es este que tenemos acá, que es la pendiente. ¿Y por qué ese dato es importante? Porque si la pendiente es positiva, el valor de A es positivo, significa que este angulito abre hacia arriba, hacia allá en sentido antihorario. ¿Y qué pasa? Significa que va hacia arriba la gráfica. Pero si fuera negativo, la gráfica sería, por ejemplo, voy a hacer otra recta, pero de otro color. Imagínense esta de acá. Iría hacia abajo. Entonces el ángulo comenzaría a contarse para acá. En ese caso, el ángulo alfa es negativo y por lo tanto la pendiente va a ser negativa y significa entonces que va hacia abajo. De hecho, ese término lo utilizan, por ejemplo, en las carreteras, cuando hay una subida, hay una pendiente, mencionan ahí, ¿no?, en los carteles, por lo que da a indicar que va hacia arriba. Y si es bajada, pues igual hay una pendiente, pero negativa. Entonces, esos son los elementos principales. ¿Y cómo se grafica? Hay dos maneras. La primera forma es mediante tabulación, que solamente es darle ciertos valores a X, introducirlo dentro de la función y listo, graficarlo. Acá lo tienen. Por ejemplo, en este problema, se le asigna que X valga menos 2, se evalúa en la función y resulta que Y vale 0. ¿Qué significa esta primer pareja? Es el par ordenado menos 2X, 0 de Y. O sea que voy a buscar el valor de menos 2 y 0 en Y. Y aquí está. Ese sería el primer punto. El segundo punto dice 4,3. O sea que en X hay 4 y en Y hay 3. Entonces me ubico acá, por acá está el 4. Trazo una línea hacia arriba. En el 3 trazo una línea horizontal. Y por acá estaría el punto 4,3. Es ese que tenemos. Y esa es la primera manera, mediante tabulación. De hecho, cualquier gráfica se puede hacer mediante tabulación, pero es un poquito tardado si son gráficas más complejas. La otra manera es mediante la intersección. Solamente buscamos el punto donde corta el eje de las X y el punto donde corta el eje de la Y se traza la recta que une esos dos puntos. Entonces, en este segundo método, lo que hacemos es lo siguiente. Para encontrar el intersecto en el eje Y, lo que hacemos es hacer X igual a 0. Simplemente eso. Y miren que parece algo un poquito confuso, pero es fácil. Para encontrar el eje, en el eje de la Y, hago que X valga 0. Para encontrar en el eje de las X, hacemos que Y valga 0. Es como lo contrario. Y vamos a hacerlo con este ejemplo. Observen. Si yo quiero encontrar la intersección en el eje de las X, entonces hacíamos Y igual 0. Por lo tanto, la función f de X vale 0, que es realmente el valor de la Y tenemos esta ecuación. Menos 3X menos 5 igual a 0. De ahí salió ese 0, porque es la regla. Si quiero encontrar intersección en X, hago que Y valga 0. Y de acá despejo la X. Este 5 pasa a sumar a la derecha, el menos 3 pasa a dividir y ya tengo el punto de intersección. X vale menos 5 tercios. Es decir,
que la recta pasa por el punto menos 5 tercios cuando y vale 0. Y este es el primer puntito que yo voy a colocar acá en la recta, en el plano cartesiano. Entonces quedaría, por ejemplo, por acá. Aquí estaría ese punto. Menos 5 tercios, o sea que me desplazo a la izquierda en X. Y 5 tercios es menor que 2, por ahí está. Y 0 en Y, o sea que no me voy ni arriba ni hacia abajo. Ok, ya tengo ese punto. ¿Cuál será la intersección en el eje de las Y? Aquí lo tengo. Para encontrar la intersección en el eje de la Y, hacemos que X valga 0. Entonces voy a borrar esto. Y fíjense, la ecuación sería f de X, que es Y, borrarlo, Y igual a menos 3, X menos 5. Entonces, si yo hago que X valga 0, pues esta parte de acá sería 0, porque menos 3 por 0 es 0. Y queda directamente que Y vale menos 5. ¿Lo ven? Entonces significa que va a pasar por el punto cuando X vale 0, Y vale menos 5. Y ese es el punto que vemos acá. X vale 0 y Y vale menos 5. Una vez teniendo esos puntos, agarro una regla y trazo la línea y esa es la gráfica. Ese es el método de intersección con los ejes. ¿Preguntas hasta acá con este segundo método? Vamos a ver si no hay preguntas. Pues continuamos con el tercer método para graficar. Ok, sigamos entonces con el método de punto pendiente. Como ya les decía anteriormente, la pendiente representa en qué medida la gráfica va hacia arriba o hacia abajo. Y realmente se puede calcular mediante esta razón. Y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. ¿Quiénes son esos? Pues digamos dos puntos de la gráfica. Aquí hay un punto inicial, digamos. Voy a marcar que es el punto x2, coma y sub 2. Y por acá hay otro punto, x1, coma y sub 1. Entonces, si nosotros vemos, aquí se formaría un triángulo rectángulo. Y esta distancia de acá, en la parte de la derecha, si hasta arriba y sub 2 y hasta acá y sub 1, pues restamos. Y esto de acá mide y sub 2 menos y sub 1. Eso es la distancia que hay de acá hasta acá. ¿Cuál es la distancia que hay en la parte de abajo del triángulo rectángulo que se forma? Esto de acá hasta acá. Pues ahí sería x sub 2 menos x sub 1. Y como ven, acá se forma un triangulito, rectángulo de hecho. Y en ese triángulo rectángulo, para calcular la tangente, que ya les explicaba anteriormente, que resulta ser la pendiente, es cateto opuesto, que esto, y sub 2 menos y sub 1, entre cateto adyacente, que es x sub 2 menos x sub 1. Y de ahí es que sale esta formulita, esa que tienen ahí. Traten de aprendérsela, que se va a utilizar bastante. Ok. Entonces veamos. Dice acá, vamos a leer esto. ¿Cómo que se hace? Dice, se toma como referencia el intersecto de la función con el eje Y. Ya sabíamos que si tiene la forma Y igual a mx más b, pues ese intersecto con el eje Y es este valor de la b. Entonces se realiza el desplazamiento horizontal de q unidades a la derecha según el valor de la variación de la x que hay en el valor de la pendiente.
y desde la ubicación obtenida se desarrolla un desplazamiento vertical de P según la variación de la Y que haya en el valor de la pendiente. Entonces, una vez desarrollado este procedimiento, tendremos la ubicación de los dos puntos y solo nos resta trazar el gráfico. Y aquí tenemos el ejemplo. Si observan, tengo esta ecuación. Y, bueno, voy a borrar para que se vea mejor. Dice la función y es igual a 3 medio de x menos 1. Entonces, el punto de intersección, decíamos, es este, menos 1. En y, ¿verdad? Entonces busco el eje de la y y pongo el punto menos 1. Aquí está menos 1. Ok, a partir de acá, ¿cómo me voy a desplazar? Dependiendo de este valor. Si observan, la parte de abajo, que es el número 2, va a representar el desplazamiento en el eje X. Y el número 3, que es el de arriba, va a representar el desplazamiento en el eje de la Y. Entonces, fíjense, tengo el punto menos 1. ¿Cuántas veces me voy a desplazar sobre el eje X? Si es positivo a la derecha. Entonces, miren, 1, 2 unidades. ¿Y cuánto sobre el eje de la Y? Aquí está. 1, 2, 3 unidades. Llegan a este punto. Entonces, cuando dibujan ese punto, después solo se traza la línea recta y ya, esa es la gráfica de la función. Entonces, también es sencillo. ¿Se entendió ese método también? Fabricio, ¿se entendió este tercer método? Parece que tiene problemas con el internet. Bien, entonces como ven hasta el momento ya hemos visto varias formas de poder graficar funciones lineales. Ahora vamos a dejar ciertos minutitos para que ustedes elijan por el método que deseen graficar, por ejemplo, el número 1 y el número, vamos a ver, número 5. Ok, Fabricio dice que no le funciona el audio. Perfecto, entonces traten de dibujar ahora cómo serían las gráficas del número 1 y del número 5. Voy a darle ciertos minutitos. Recuerden que pueden hacerlo por tabulación, pueden hacerlo por intersección en los ejes o por el método de ahorita de la pendiente. Inténtenlo.
Ok, pues vamos solamente a hacerlo el repaso. Espero que lo hayan hecho ahí en sus apuntes. Vamos a utilizar siempre esta herramienta que es bastante útil para gráficas. GeoGebra. Entonces vamos acá a la parte de entrada y vamos a escribir la función. Dice que y es igual a 2x menos 3. Entonces observen lo siguiente. Primero, si lo hubiéramos hecho por el punto, por intersección, hubiese resultado de que en el eje de las x pasar por el punto 1.5,0 y por el eje de la y en 0,-3. De hecho, es lo que podríamos verificar acá. Por ejemplo, noten, noten esto. Si acá lo hiciéramos por punto de intersección, recuerden que si quiero encontrar el eje de las x, que es el que dice ahí el programa que da 1.5, el que tengo que hacer 0 es el valor de y, o sea que y vale 0. Entonces, en esta ecuación ponemos lo siguiente: 0 es igual a 2x menos 3, o mejor dicho, 2x menos 3 vale 0. Y acá entonces el 3 pasa al otro lado a sumar y tendríamos que 2x vale 3, el 2 pasa a dividir y x vale 3 medios. Y 3 medios es exactamente lo que dice el programa, 1.5. Entonces efectivamente aquí está el punto, 3 medios, coma 0. Ahí está, en ese punto A. Para encontrar el punto en el eje de la y, hacemos algo similar, pero para encontrar en el eje de la y, recuerden, el que hacemos 0 es el valor de x. Entonces, para el eje y, x vale 0. ¿Qué nos quedaría entonces? Esta ecuación, venimos, la reescribimos y y valdría 2 por 0 menos 3. Pero 2 por 0 es 0 y pues resulta directamente que y vale menos 3. Y pues ven, es lo que dice acá. Se puede ver en la gráfica. Aquí es el punto menos 3. Y ya tenemos el punto A y el punto B. Solo es trazar la línea recta y ya está la gráfica, tal como aparece aquí. Bien, verifiquemos ahora la siguiente. La otra la vamos a hacer por el método número 2. Vamos a borrar esto. Y vamos a escribir que dice y es igual a menos 2/3 de x menos 2. Ok. Ahí tenemos la nueva gráfica. Entonces, ¿qué decía el método de la pendiente? Que simplemente vamos a identificar primero el valor donde se intersecta el eje y. Que si observan este valor, menos 2. Entonces aquí ubicamos el valor menos 2. Ahora tenemos que desplazarnos unidades a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo lo vamos a saber? Según el signo. Por ejemplo, acá, noten que en la parte de abajo sale un 3. Eso significa que en el eje de las X voy a tener un desplazamiento horizontal. Pero como sale signo negativo, significa que me voy a desplazar esas unidades 3 hacia la izquierda. Y es lo que vemos acá. 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades. Ok, ya me desplacé en el eje de las X. Ahora, para el eje de la Y me fijo en este valor de aquí arriba, que dice 2.
Entonces significa que me voy a desplazar 2 unidades hacia arriba. 1, 2. Y ven, llego a este punto. -3. Entonces ya tengo el punto B y el punto A. Solo dibujamos la gráfica y ahí está hecho. Tal como lo ven ahí. Entonces vean, sea el método que sea que usen, todas tienen que funcionar para resolver y dar la gráfica correcta. Vamos a borrar esto. Y pues vamos a continuar, ya que hemos resuelto esos dos, porque las demás son similares. En su tiempo libre traten de ir resolviendo la mayor cantidad que puedan, y así se van a aprender esos 3 métodos que aprendíamos para graficar. Y si pueden hacer cada uno por los 3 métodos, sería mejor. Muy bien, entonces ahora vamos con un poquito más de análisis. Análisis más abstracto en cuanto a las funciones. Primero el dominio. Ya les había mencionado anteriormente que eso es el conjunto. En otras palabras, son los valores de la X. Usualmente, aunque hay funciones que no dependen de X, sino otros parámetros, pero es la letra más común. El codominio son los valores admisibles para el valor dependiente Y. Y ahí lo tienen. Entonces, en otras palabras, el dominio X, el codominio son la Y. Y el recorrido son los valores que puede tomar Y según la relación matemática que tiene con las variables independientes. Es muy similar con el codominio. Ahora vamos a ver esto, que ¿qué es la monotonía? Dice que es determinar el comportamiento de los valores de la variable dependiente mientras aumenta los valores de la variable independiente. En otras palabras, es decir lo siguiente. Tengo la X, tengo la Y. Entonces, si aumentaran los valores de X, ¿qué pasa con las de Y? ¿Será que aumentan? O al contrario, ¿será que disminuye? Eso me lo da la monotonía. Eso se le llama que si es creciente o es decreciente. Vamos a hacer un pequeño gráfica para entenderlo. Noten esto. Tengo acá este plano cartesiano. Tengo acá el eje de la X y el eje de la Y. Imagínense que acá aparece esta función. De hecho, es una parábola hacia abajo. Entonces, analicen qué ocurre entre este intervalo y este intervalo. Si yo me desplazo hacia la derecha, los valores de X van aumentando, ¿verdad? Porque a medida que yo me desplace a la derecha, los valores de X van aumentando. ¿Y qué va pasando en la gráfica con los de Y? Observen, para este punto de X, llévale eso, para este otro punto, llévale esto, para este otro punto, llévale eso. Entonces, cada vez la Y también es más grande. Entonces, significa que en este intervalo, Y va aumentando. También, a medida que aumenta X, Y también va aumentando. Y por lo tanto, podemos decir que en este intervalo, la función es creciente. Su monotonía es creciente. Pero, ¿qué ocurre? Observen en este otro segundo intervalo, en el que hay desde 0 hasta acá. Noten que la X, mientras me voy desplazando hacia la derecha, igual va creciendo. Entonces, X va creciendo. Pero, ¿qué ocurre con los valores de Y? Por ejemplo, acá tengo un valor de Y bastante alto. Me desplazo un poquito más, tengo otro valor de Y ya más bajo, otro valor de Y mucho más pequeño y hasta que llego a un valor muy pequeño. Entonces ocurre lo contrario. A medida que X va aumentando, los valores de Y van disminuyendo. Entonces en este segundo intervalo, la monotonía de esta función es decreciente. Y eso es lo que significa monotonía. Que si es creciente o decreciente. Entonces la parábola tiene una parte creciente, llega a un máximo y después ya es decreciente en este problema. Ok, eso era lo que tenía que ver con monotonía.
En cuanto a las raíces, ese ya lo hemos visto un poquito antes, que son los valores donde la gráfica corta al eje de la X. Ahí lo dice. Y la simetría tiene que ver con el eje de la X. Vamos a hacerlo acá en GeoGebra. Ahorita, a lo mejor voy a borrar acá. Y listo. Entonces, veamos esto. Una función clásica para definir que es una función par. La función seno de X. Vean esto. Dice que la simetría, hay dos tipos de simetría. La par y la impar. La par ocurre cuando es una función simétrica respecto al eje Y. O sea que f de x es igual a f de menos x. Es por decir, por ejemplo, tengo el eje de la Y, tengo el eje de las X, y en una función, todo lo que ocurre hacia la izquierda tiene que ser exactamente a todo lo que ocurra hacia la derecha. Es como un espejo. Si ocurre un espejo alrededor del eje de la Y, entonces la función es par. Y miren acá, GeoGebra un ejemplo de esto. Ahí. Tenemos la función coseno. Observen bien. El eje de la Y es una división, es como un espejo. Y todo lo que va hacia la izquierda, observen la curva, es exactamente igual, pero reflejado hacia la derecha. Entonces, cuando ocurre eso, decimos que la función es una función par, porque es como un espejo. Lo que va hacia la izquierda es exactamente el reflejo de lo que va hacia la derecha. Pero vamos a ver ahora un contraejemplo de las que son impares. Dice la definición que las impares también son simétricas, pero no respecto al eje de la Y. De hecho, a este se le llama simetría axial, las que son respecto a una línea. Y a esta otra que es simétrica, pero respecto al origen. A este se le llama simetría puntual. Por si lo quieren anotar ahí. Esta se llama axial, que es respecto a una línea, y este se le llama puntual, que es respecto a un punto. Y vamos a ver acá, igual con GeoGebra para que lo vean mejor. Vamos con la función seno. Vean ahí. Observen que según este puntito, lo que va hacia la izquierda es igual a lo que va a la derecha, es igual a lo que va a la izquierda, pero reflejado según este punto, no según la línea. Igual este puntito aquí máximo, si yo lo uno con el punto de acá, tiene que dar este de acá. A ese se le llama simetría puntual. A cada punto le corresponde uno igualito, pero si pasa por este punto del centro. Y ahí lo tenemos, la definición de una simetría puntual. Y aquí pueden ver el ejemplo. Es como invertido. Otro ejemplo de funciones, vamos a ponerlo acá. Por ejemplo, vamos a ver la cotidiana de la parábola. Vamos a ver, según lo que les acabo de explicar, ¿cómo sería esta función? ¿Par o impar? Díganmelo ahí en los comentarios.
César, ¿cómo sería esa función? ¿Par o impar? Par, ¿Cómo? par. Par, correcto. Porque miren, es como un reflejo según el eje Y. Ok, veamos esta otra. No la cuadrada, sino ahora la función cúbica. Esa de ahí, Fabricio. ¿Cómo es esa función? Puedes mandarlo en el chat. ¿Par o impar? Vamos a ver a Fabricio. Ya respondió, dice que es par. Ok. Vamos a ver qué dice Miriam. Igual podrías decirlo o poner en el chat. ¿Qué dirías que es esta? ¿Par o impar? Rachel también puede ahí comentar. ¿Qué crees? Si será par, si será impar. Vamos a ver ahora César. ¿Tú qué dices? Impar, impar. Exacto, Miriam puso que es impar. César también impar y así es. Noten la diferencia. Fuera par si lo que está a la izquierda es exactamente como un espejo. O sea que sería esto de acá y esto de acá. Ahí sería par. Pero no ocurre así, sino como que se invierte. Lo que va hacia arriba, va hacia abajo. En otras palabras, ocurre lo siguiente. Si recuerdan, este sería el cuadrante 1, el cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Cuando una función es impar, lo que hay en el cuadrante 1 es igual al cuadrante 3 y lo que hay en el cuadrante 2 es igual al cuadrante 4. Como pueden ver acá, la figura del 1 y el 2 son similares, entonces esta es una función impar. Y si recordamos hace poco el ejemplo del seno, fíjense, seno de x, lo mismo. Lo que está en el cuadrante 1 está en el cuadrante 3. Lo que está en el cuadrante 2 está en el cuadrante 4. Entonces eso es como una X. Lo que está en el 1 está en el 3 y lo que está en el 2 está en el 4. Cuando ocurre eso, es impar. Entonces, tal como decía ahí César y Miriam, pues es impar. La cúbica, que era la que teníamos. Muy bien, procedamos a otro tipo de propiedades. Ahora, ¿qué significa que sea inyectivo? Estos términos suelen confundirse por lo que se parecen los nombres, pero son cosas muy distintas. Noten de que una función es inyectiva, ahí lo dice 1 a 1, son aquellas en que ningún elemento del recorrido es imagen de más de un elemento del dominio. Es decir, no existen dos o más preimagen que vayan a dar la misma imagen. Se demuestra mediante una recta paralela. El eje X, si está corta el gráfico de la función en un solo punto, entonces la función inyectiva. Noten aquí tengo una función inyectiva. ¿Por qué razón? Porque si yo trazo una línea paralela hacia el eje X, miren acá, paralela, ¿en cuántos puntos los corto? Solo en uno. Trazo otra línea por acá, igual, solo en un punto. ¿Cuáles han sido esos puntos? Este de acá y este de acá. Siempre, cuando yo trazo una línea paralela, debe de cortarlo en un solo punto. Si eso ocurre, la función es inyectiva. Veamos qué otro es inyectivo. Bueno, vamos a hacerlo acá en GeoGebra. Vean, ¿será que esta función, vamos a ponerla otra, la parábola, x al cuadrado? Por ejemplo, x al cuadrado
no es inyectiva. ¿Por qué razón? Porque si yo trazo una línea paralela al eje de las X, vean, corta en más de un punto. Corta tanto aquí como acá. Entonces, cuando eso ocurre, no es inyectiva. La inyectiva es que a un punto de la Y solo le corresponde uno de X. 1 a 1, por eso decía ahí la definición. No pueden haber dos. Ok, eso es inyectivo. Ahora, ¿qué es sobreyectivo? Dice que una función sobreyectiva, si está aplicada sobre todo el codominio, es decir, cuando cada elemento de Y es la imagen de como mínimo un elemento de X. Formalmente sería que para todo elemento de Y existe un elemento de X que f de X sea igual a Y. Igualmente, aquí lo podemos ver en la gráfica. Yo agarro cualquier valor en Y, imagínense, hasta aquí incluso puedo agarrar un valor en y ese valor en Y, como esta gráfica continúa, existe un punto X que le corresponde. O sea que siempre hay un punto que corresponde a uno de Y con uno de X. Cuando eso ocurre, pues es sobreyectiva. Vamos a borrar esto. Y la última condición es que sea biyectiva. Biyectiva es que cumple ambas, que sea inyectiva y sobreyectiva. O sea que a un elemento le corresponda a uno solo y también de que a cada elemento de Y le corresponde uno de X. Un ejemplo que no es biyectivo, nuevamente la parábola. Fíjense acá. Trazo una parábola y podemos ver que sí es sobreyectiva, porque para cada valor de Y en su dominio, en su rango, aquí agarro un valor de Y, siempre existe un valor de X. Aquí está un valor de X. Pero resulta que también existe otro segundo valor. Entonces, aunque es sobreyectiva, no inyectiva. Entonces, tampoco es biyectiva. Porque para que sea biyectiva deben cumplir ambas al mismo tiempo. Ok, sigamos entonces. Y aquí pues ya están analizando una función. Dice acá, dada la función de reales a reales, f de x igual a un medio de x más 3. Primero nos pide graficar y luego analizar las propiedades. Ahí está la gráfica, ya ustedes saben cómo se grafica por diferentes tres métodos. Y lo que hace ahora, tienen que recordar que una línea recta o una función lineal, su dominio siempre son los reales. Su codominio son los reales. Y el recorrido también son los reales. La monotonía en este caso es creciente. ¿Por qué? Eso lo define, le había dicho, la pendiente, que es el valor que acompaña a la X. Si ese valor es positivo, es creciente. O sea que es mayor que 0 su pendiente. Y noten, recuerden, voy avanzando hacia la derecha con X y a medida que voy avanzando, van creciendo los valores de Y. Entonces sí, es creciente. Ok, sus raíces, para encontrar las raíces hay que igualar a 0 la ecuación. Ponemos un medio de x más 3 igual a 0 y despejamos la x. El 3 pasa a ser negativo. Un medio, recuerde que es como que el 2 esté dividiendo y pasa a multiplicar. Y sería menos 3 por 2, eso es menos 6. Ya tenemos el punto o la raíz, que es acá, menos 6. La otra propiedad, su simetría, no es par. ¿Cómo se sabe que una función es par? Si f de x es igual a f de menos x. Esa es una forma algebraica de demostrarlo fácilmente sin necesidad de graficarlo.
Pero incluso aquí viendo el gráfico vemos que no es par, porque lo que va a la derecha no se refleja a la izquierda. Y la si es impar, tampoco es impar, porque hacemos el mismo sustitución. F de menos X sería un medio de menos X más 3. Y nos queda menos un medio de X más 3, que no es lo mismo que F de X. Y para ver que no es impar, pues el negativo de F de X es esto. Y no es igual a F de menos X. Son cosas muy distintas. Por lo tanto, tampoco es impar. Ok, la función es inyectiva. Ya se lo habíamos dicho. ¿Por qué? Porque si yo trazo cualquier línea paralela al eje de la X, siempre corta en un solo punto. Entonces es inyectiva. Es sobreyectiva porque a cada valor de la Y le podemos asociar un valor de X. Y por lo tanto, como es ambas, pues la función es biyectiva. Las funciones lineales siempre son biyectivas. Aquí tenemos otra, se hace el mismo análisis. Y ahora pues ya viene algunos ejercicios propuestos. Entonces vamos a hacer el número 8. Basta con uno. Quiero que lo grafiquen nuevamente bajo cualquiera de los tres métodos que aprendíamos y que analicen sus propiedades, si es par, si es impar, si es creciente, si es decreciente. O en vez de esa, para que sea más práctico, analicen el 7. Ese tiene más propiedades. Entonces analícenlo. Le voy a dar 3 minutos para que lo hagan.
Y listo, entonces, observen cómo se graficaría esta función. E igual a un medio de x. Entonces, si ustedes pueden observar acá, la función, pues el punto de intersección, que es la raíz, sería 0. Es el único punto donde corta el eje de las x. En cuanto a la monotonía, es creciente porque va hacia arriba. Segundo, pues ya les dije que siempre son inyectivas, sobreyectivas y biyectivas las lineales. Así que cumple todas esas condiciones. Y lo otro que aquí peculiarmente es una función impar. Como lo sabemos, recuerden que para saber si una función es par o impar, deben de hacer lo siguiente. Si es par, se cumple que la función evaluada en x es igual a la función evaluada en menos x. Si nosotros lo probamos acá, f de x pues es la misma, x medio. Pero f de menos x sería menos x sobre 2. Y vean, obviamente no son iguales, cambian de signo. Como no es igual, pues la función no es par. Pero ¿qué hay de cuando son impares? Para saber si impar es un análisis similar. Impar debe cumplirse que f de menos x es igual al negativo de f de x. Si eso ocurre es impar. Y veamos acá, f de menos x, ya decíamos que era menos x medio. Y el negativo de f de x sería menos x medio. Entonces, vean, es exactamente lo mismo. Como eso se cumple, pues la función es impar. Y es lo que pueden ver, lo que está en el cuadrante 1 es lo que está en el cuadrante 3. Por lo tanto, sí, es una función impar. Y eso era todo los análisis que teníamos que hacer acá. Muy bien. Entonces ahora solo nos resta hacer ciertos problemas de entrenamiento. Y vamos a empezar entonces ir resolviendo uno por uno. Con todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Bien, dice el primer ejercicio. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos son funciones? El primero, el segundo, el tercero y aquí hay varias opciones. Piénsenlo un poquito y me dan su respuesta. Voy a dar 3 minutos para que lo hagan.
Muy bien, pues vamos ahora a preguntar qué tal les fue con el ejercicio uno. Vamos a preguntar primeramente César. ¿Cuál dice que es la respuesta correcta? Pues yo digo que es la 3. No sé, no estoy tan seguro. O sea, ¿dices que solo el conjunto 3 o sería de los incisos? Entonces, ¿cuál sería la correcta? A, B, C o D o E. Sí, A, la C, ok. Vamos a ver. Primero verifiquemos si está bien, que si eso es función. Recuerden que para que fuera función, a dos valores de X no le pueden corresponder, perdón, al mismo valor de X no le pueden corresponder dos valores diferentes en Y. Entonces, centrémonos en lo de X. Aquí es 3, aquí es B, 3, ok, ya se repite el 3. Entonces, vean, al mismo valor de X le están asignando dos, perdón, esa no era, era el 3 me dijiste. Entonces, ahí los de X son 3, 9, B y 5. Son totalmente valores diferentes de X y le asignan otros valores, así que exacto, esta sí es una función. En A2, ya pues por accidente se lo dije, que realmente no es función, porque miren a 3, primero le asignan el 8 y le asignan el B. Entonces eso no se puede hacer que una función que al mismo valor de X le asignen dos distintos de Y. No sería función. Entonces el 2 no es función. ¿Qué habrá del primero? Veamos. El primero será o no será función. Digamos, A le asignan a B, B menos A vale 5, 5 B menos A, y A más B 5. Ok, aquí la única peculiaridad es que al 5 se le asigna, es al revés. Al A más B se le asigna 5 y B menos A se le asigna 5. Entonces a un solo elemento de Y es generado por dos valores distintos de X. Eso es lo que ocurre acá. Pero dijimos que en eso no habría problema. Lo único es que acá no es inyectiva. Y por lo tanto también la 1 es función. ¿Sí? No hay ningún problema para que no lo sea. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta correcta sería la 1 y la 3. Entonces, realmente la respuesta correcta es la opción E. Es la función 1 y la función 3. Y ahí lo tienen resuelto. Bien. Vamos ahora con el problema número 2. Y esta se la vamos a preguntar a Fabricio. Pero vamos a dejar que lo hagan. Igual voy a darle 3 minutos.
Bien, aquí ya mandaron en el chat las respuestas. Y vamos a ver, fíjense que a esto, más adelante lo vamos a estar viendo más a detalle, se le llaman funciones compuestas. Que sale f de f de f, significa que van a evaluar primero este valor de adentro, van de adentro hacia afuera, les va a dar un resultado. Y observen, si x vale 0, entonces aquí sería 3 por 0 más 6. Significa que f de 0, pues realmente vale 6. Vamos a anotarlo. Vamos a borrar acá. Y aquí. Entonces borro este f de 0 y colocamos el valor que realmente vale 6. Ok. Ahora entonces vamos a evaluar f de 6. F de 6 sería equivalente a tener lo siguiente. F de 6 sería igual a 3 por 6 más otro 6. Entonces esto sería 3 por 6, como he dicho, 4 por 6 de un solo. Y eso es 24. Ok, entonces venimos y borramos acá en f de 6 y lo sustituimos por lo que nos da, que es 24. Ponemos 24. Y ya. Entonces, para finalizar, solamente hay que evaluar ahora f de 24. Y f de 24 sería igual a tener 3 por 24 más 6. Y 3 por 24 sería 72 más 6. Efectivamente, como ustedes pusieron en el chat, es 78. Y ahí finaliza el ejercicio. La respuesta es la opción E. Excelente para todos los que lo hicieron. Bien, ahora dice este problema número 3. El valor de x para el cual la función f de x igual a esto y t de x igual a esto tienen el mismo valor es. Vamos a ver qué tal harían esa. La clave es que tienen el mismo valor. Ustedes saben bien qué representa eso. Voy a borrar las anotaciones. Y entonces ahora hagan el problema número 3. Igual les voy a dar 3 minutos. Y luego lo vamos a verificar gráficamente incluso. Y ya lo hicieron antes del tiempo. Así que efectivamente la respuesta es la que mandó Fabricio, que es 7. Noten que como ahí les dice que las dos funciones tienen que ser iguales o tener el mismo valor, pues simplemente igualamos estas dos cosas. Y es como resolver una ecuación lineal. A ambos, recuerden que para resolver una ecuación lineal, pasamos las variables a un solo lado y los números al otro lado. Entonces tendríamos 3x menos la x que pasa a restar. Tiene que ser igual al 8 que está a la derecha, más el 4. Y 3x menos x, de ahí tenemos 2x. Tiene que ser igual a 8 más 4, que eso es 14. 2.
8 más 4 sigue 12. Entonces el 2 pasa a dividir y entonces no era 7 la respuesta, era 6. Y vamos a verificarlo en la gráfica. Fíjense que si nosotros graficamos ambas funciones, ambas son lineales. Entonces la primera es y igual a 3x menos 4. Y la otra es y igual a x más 8. Observemos acá. Ahí lo tenemos. Ahí están las dos gráficas y miren en qué lugar se intersectan. En dónde coinciden ambas rectas. Ahí está en el punto 6,14. O sea, cuando x vale 6. Aquí está en 6. Siguen recto. Y ahí está el puntito. Entonces es la respuesta 6, no 7. Entonces aquí ya tenemos resuelto otro problema. Y vamos a ver uno último para finalizar. Vamos a hacer este. A ver qué tal les va. Es el 5. Dice sea f de x una función tal que f de x es igual a 3 más f de x más 1. Y f de 1 es igual a 5. Entonces nos pide calcular el valor de f de 3. Intenten hacerlo. Si alguien lo logra hacer, puede mandar la respuesta en el chat.
Listo, vamos a ver. Se fue el tiempo. César pudo hacerlo. Fabricio, Miriam, Richard. Y les voy a ayudar porque no es común este tipo de ejercicio, pero van a ver que no es tan complicado. La clave es ver qué valores le puedo dar a la X para obtener el 3 y el 1 de acá. Por ejemplo, si yo sustituyo este resultado dentro de esta función que me dan, tendría que f de 1 tendría que ser igual a 3 más f de 1 más 1. Y eso sería f de 2. Ya, por meramente datos, f de 1 tiene que ser igual a esto. Pero por información dice que eso es igual a 5. Entonces de acá podemos deducir cuánto vale f de 2. ¿Cuánto valdría f de 2 entonces ahí? Es como una variable. Este 3 lo paso a restar. Y 5 menos 3 es 2. Entonces ya tengo el valor de f de 2. Ahora hacemos algo similar, pero ahora para encontrar f de 3. Noten que con f de 1 encontramos f de 2. Ahora para encontrar f de 3 necesitaremos f de 2. Entonces por mera fórmula f de 2, que es esta fórmula que nos dan al principio, tiene que ser igual a 3 más f de 2 más 1, que sería f de 3, que es lo que andamos buscando. Pero f de 2 ya sabemos que eso vale 2. 2 debe ser igual a 3 más f de 3. Y como pueden ver acá, de aquí puedo despejar f de 3, haciendo que este 3 pase a restar a la izquierda. Y 2 menos 3 es menos 1. Entonces menos 1 es igual al valor de f de 3, que es lo que queda a la derecha. Y ya está resuelto. La respuesta es el inciso A. ¿Alguna pregunta con esto? Miriam, ¿se entendió la solución? Rachel, Mauricio, César, ¿se entendió? Sí, profe. Ok, perfecto. Pues bien, entonces solo les queda resolver estos par de ejercicios que no son muchos y casi todos se hacen de forma similar. Por ejemplo, el que acabamos de hacer se parece al 10. ¿Qué más? Al que tendrían que ser iguales se parece al anterior que hicimos, que es el 9. Este se parece al primero, entonces casi todos tienen la misma idea de aquí en adelante. Por lo tanto, y este de acá es de función compuesta, también ya resolvimos uno así. Entonces traten de resolverlo. Y pues entonces nos vamos a ver mañana con la continuación de la clase. Si tienen alguna duda, ya saben que no duden en escribirme. Ahí yo les voy a responder. Voy a dejar de grabar ahorita.